Estamos acá en esta amada iglesia, Casa Portadores de Gloria. Casa Portadores de Gloria, y el tema entonces, un hombre que refleja la gloria de Dios. Cómo mantener tu familia a salvo en un mundo que se pierde. Vamos a buscar nuestras Biblias en Génesis capítulo 6, porque les decía que cuando pensé, ¿dónde hay un hombre en la Biblia que salvó a su familia en un mundo que se pierde? El primero que encontramos es a Noé. A Noé. Y la Biblia ahí en el capítulo 6 de Génesis, en los versículos del 5 en adelante, lo vamos a proyectar aquí la lectura de la Biblia. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y dice la Biblia: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí voy a detener la palabra de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vamos a presentar este tiempo primeramente a Dios en oración, hermano. Señor, nosotros te agradecemos que tu palabra eternamente seguirá siendo viva y eficaz. Y hoy, Padre, nosotros estamos aquí con la seguridad de una promesa que tú nos hiciste, de que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Y tu palabra es verdad. Tú eres la verdad. Y el Espíritu Santo nos guía a conocerte a través de tu palabra, Señor. Tú nos prometiste que acomodando lo espiritual a lo espiritual nos daría la mente de Cristo para entenderte, oh Dios. Para entenderte. Confiado en eso estamos aquí estudiando tu palabra, creyendo que tú lo harás, oh Dios, con esa seguridad. Te damos gracias por tenerla, que tú nos enseñas hoy tu palabra con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Amén. Bueno, la historia de Noé y el diluvio nos presenta a un hombre que pone a salvo a su familia en medio de un mundo muy perdido. Cuando nosotros pensamos en el mundo presente, decimos: oye, las cosas están malas. Este es el tiempo tal vez que el Señor dijo: a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Pero cuando hablamos de historia del pecado, nos damos cuenta que el pecado es tan viejo y la maldad es tan grande que no ha sido esta la única época en que la maldad se ha incrementado en la historia de la humanidad. Desde el punto de vista global, nosotros vemos que hay etapas en que la maldad es mayor que en otros tiempos. Desde el punto de vista local eso puede variar. Usted puede vivir en un lugar donde usted diga: bueno, aquí las cosas están bien. Pero algunos de nosotros venimos de países donde las cosas estaban más malas moralmente que aquí. Y en algunos lugares de este mundo la inmoralidad es distinta. Y la vida de maldad y de pecado es distinta de un lugar a otro. Pero mirándolo globalmente, mirando el mundo total, nosotros nos damos cuenta que la humanidad ha pasado por momentos de altas y bajas con respecto al asunto del pecado y la maldad. Y el tiempo presente es un tiempo tremendo, hermano. Uno espera que Cristo o viene pronto o esto otra vez, de alguna manera, este bache en el que estamos va a volver a subir, porque así de fluctuante ha sido la historia de la humanidad con respecto a la maldad. Pero ahora hay un momento tremendo donde muchos de los pecados que la Biblia más condena, pues son vistos como algo natural o quieren que la gente los vea como algo natural, mejor dicho, ¿no? Y que los aceptemos sencillamente como algo que no está mal, que está bien y punto. Y ese es el tiempo presente. Pero en los tiempos de Noé pasó igual. Y dice la Biblia, y esto fue hace muchos años atrás, por lo menos más de 5,000 años. Dice la Biblia que la maldad fue tanta en la tierra que Dios decidió que iba a destruir la tierra, Pero la Biblia nos enseña que había un hombre diferente allí, que fue objeto de la gracia de Dios. Ese hombre fue Noé. La familia cristiana necesita hombres que reflejan la gloria de Dios. Pero una primera pregunta es: ¿qué distingue a estos hombres? ¿Qué distingue a estos hombres? Pásame ahí, que tenemos ahí. ¿Qué distingue a estos hombres? Solo hay un lugar, hermano, donde poner la familia a salvo. Solo hay un lugar. Ese lugar
es Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Solo hay un lugar donde puedes poner tu familia, tu vida a salvo. Solo hay un lugar. Ningún otro lugar es seguro en este mundo. Cuando Noé construyó aquella arca, el arca era un lugar seguro, pero el arca era un tipo de Cristo. Era el instrumento de Dios. El arca no fue la que salvó, fue Dios quien salvó a la familia de Noé en el arca. Pero fue Dios quien salvó, no fue el arca el que lo salvó, fue Dios quien lo salvó en el arca. Y el arca era un tipo de Cristo. Bueno, usted a lo mejor ha oído el hecho de que tenía una sola puerta y Jesús dijo, yo soy la puerta. Bueno, todas estas historias y demás que son tipos del mismo Jesucristo para salvación. La familia cristiana necesita a esas personas. Ahora, después que nosotros leemos este pasaje, hay preguntas que pudiéramos hacernos. Hubo mucha maldad en la tierra en aquel tiempo, en los tiempos de Noé. Pero la pregunta es, ¿ahora las cosas están mejores o peores? ¿O están iguales en cuanto a maldad? Una pregunta para reflexionar. Ahora, la Biblia enseña que la maldad con el tiempo y el desarrollo de los seres humanos va a menguar o va a empeorar. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué va a hacer? Empeorar. Las cosas van a empeorar. La Biblia dice incluso que la maldad llegará a ser tanta que el amor de muchos creyentes se enfriará. En estos días yo tuve una reflexión, hice hasta un video sobre el asunto este de que pasó en los Juegos Olímpicos de París, donde en la inauguración hubo allí, ustedes saben, a lo mejor lo vieron, a lo mejor no, pero hubo todo un acto ahí en contra de la moral que nosotros entendemos de parte de Dios y social. Hubo una actuación allí de unos homosexuales con todo tipo de insinuaciones aberrantes, y para ponerle la tapa al pomo, como decimos en mi país, pues vinieron e hicieron como una escena del cuadro de la última cena de Cristo con unos homosexuales y demás, en un ataque frontal a la palabra de Dios, a Dios y a la fe cristiana. Y empecé a ver la reacción de los cristianos en las redes y enseguida me vino a la mente ese texto. La maldad es tanta que el amor de muchos se enfriará. Y era increíble la cantidad de cristianos en las redes que estaban diciendo que esa gente, que es el juicio de Dios y condenando rápidamente. Y uno piensa, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Bueno, pues ya yo lo sé lo que haría. Moriría por ellos. Daría la vida por esos pecadores para que fueran salvos. Y no es aprobar lo que hacen, porque Él no aprueba lo que hacen. Pero hay que entender que cuando esas personas se estaban burlando del cuadro ese o de lo que representa la última cena de Cristo, pues esa no fue la única vez que se han burlado de Cristo en la historia. De hecho, cuando Cristo murió en la cruz, habían personas burlándose. Dice la Biblia así mismo, y se burlaban de Él diciendo, oye, si eres Dios, bájate de la cruz. ¿Pero qué hizo Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero digo esto porque la maldad se multiplica alrededor de nosotros y a veces se nos enfría el amor por la gente. Y no nos damos cuenta que Cristo murió por esas personas. Y que lo que nosotros tenemos que hacer no es condenarlas de antemano, sino cómo podemos nosotros salvar a esas personas. ¿Cómo podemos predicar el evangelio a esas personas? ¿Cómo podemos anunciar que Cristo sigue amando a esas personas para salvación? Ahora, la maldad del mundo se ha multiplicado de tal manera que es lo que digo. La Biblia nos adelanta que la maldad hará que muchos se enfríen en el amor. Ahora, hay un asunto importante en la palabra de Dios que yo quise que usted también reflexione ahora. Dios destruye al justo con el impío. Cuando usted va a la Biblia, usted encuentra, por ejemplo, que Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Y Dios le dice a Abraham lo que va a hacer. Y Abraham le dice, ¿destruirás al justo con el impío? Si hubiera 50 justos en la ciudad también.
Mira, si encuentro 50, Dios sabía que no habían 50 allí, ¿no? Si encuentro 50 justos por amor a los 50, yo salvo la ciudad. Y Abraham empezó a regatear, ¿no? Decimos nosotros. 40 y 30 y 10. Bueno, allí realmente había uno solo, Lot. Pero Dios dijo, la ciudad va a ser destruida, pero Lot fue rescatado. Ahora llega el tiempo de Noé, Dios decide que el mundo va a ser destruido, pero el justo de Noé es salvado y rescatado. Habacuc fue un profeta. Habacuc le dijo al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a haber tanta maldad en la tierra entre tu generación? Y Dios le dijo, tranquilo, yo levantaré a los caldeos y ellos vendrán y destruirán esta tierra. La ciudad de Jerusalén será destruida y el templo. Bueno, Habacuc estaba esperando que Dios hiciera algo, que Dios obrara, pero cuando Dios le dijo esto, él se espantó, porque tal vez no era lo que él esperaba. Y él le dice, Señor, pero ¿y el justo? Hay muchos justos todavía en la tierra. ¿Y ustedes recuerdan cuáles fueron las palabras que Dios le dijo? El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. O sea, el mundo alrededor nuestro, y quiero que empecemos a interiorizar en esto, se puede estar cayendo y destruyendo moralmente. Pero usted puede estar en Dios seguro, porque jamás Dios destruirá al justo con el impío. El mundo puede estar a su alrededor lleno de pecado, de cosas horribles, pero usted puede rescatar a su familia poniéndola al resguardo de Dios. Al resguardo de Dios. Recuerdan que el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y lo defiende. O sea que partamos de ese punto de vista. Ahora, este tiempo de Noé, el mundo es destruido. Noé, sin embargo, logra ser preservado por Dios. La Biblia dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé es preservado por Dios. Ahora, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Qué había en Noé que Dios hizo esa salvedad? ¿Qué había en Noé que Dios hizo esa salvedad? Y la Biblia lo dice después. Dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y aquí nosotros vamos a encontrar una de las primeras cosas que nosotros tenemos que experimentar y vivir para ser la persona que Dios quiere que seamos para salvar a su familia. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que cuando este mundo iba a ser destruido y Dios decidió salvar a Noé y a su familia, hubo algo que hizo la diferencia y fue que este hombre fue visto por Dios como alguien diferente. Y lo primero que Dios hace notar de este hombre fue su integridad. Su integridad. La Biblia dice de él, Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Qué distingue a un hombre de Dios? Un hombre que refleja la gloria de Dios. Porque si usted quiere mantener a su familia a salvo, no es construyendo un búnker, no es ahí en Kansas vienen los tornados y la gente sabe que para salvarse hay que construir debajo en el sótano, hay que construir un búnker ahí. Viene el tornado, se mete en el búnker y te salvaste. En Israel, nosotros vimos cuando Gaza, los palestinos invadieron allí, ellos tienen un cuarto que es el cuarto de seguridad en sus casas, un búnker por si hay ataque. Ese tipo de seguridad tiene. ¿Nosotros cuál tenemos? Bueno, Dios. Dios es nuestra seguridad. Dios es nuestra seguridad. Pero para que Dios sea nuestra seguridad, Dios tiene que ver en nosotros una persona diferente. Y es la que Él quiere que seamos. Es la que Él quiere que seamos. Integridad sería lo primero que tuviéramos que tener. Tengo algunas traducciones diferentes del mismo texto de la Biblia. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional. ¿Alguien me lee ahí qué dice la Nueva Versión Internacional sobre este pasaje? Por favor, en voz alta, ¿alguien se pone de pie y lo lee? Sí, la versión internacional, la primera, ¿qué dice? Noé era un hombre justo, honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. es el mismo pasaje, pero una traducción diferente. Pero mire cómo dice,
Era un hombre justo, honrado entre su gente. Cuando la Biblia dice que Noé era un hombre perfecto en sus generaciones, es en el momento en que él vivió, en su generación, en su momento en el que él vivió, entre sus contemporáneos. Un hombre justo, honrado entre la gente. Y dice, siempre anduvo fielmente con Dios. La Biblia de las Américas, ¿qué dice? ¿Alguien me lo lee en voz alta, por favor? Perfecto entre sus contemporáneos. Andaba, caminaba con Dios, fielmente con Dios. Y la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción un poco más al lenguaje más sencillo, ¿qué dice? No era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión. Miren cómo lo dice, porque cuando dice perfecto entre sus generaciones, o sea, que él, su comportamiento, su manera de ser, su justicia, era entre la gente de su tiempo, era única. Y esta traducción lo dice, ¿no? Era la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Y anduvo en intimidad con Dios. Voy a hacer una pregunta. ¿Dios ama la integridad? ¿Qué creen? ¿Sí o no? ¿Dios ama la integridad? Dígame, ¿sí o no? O sea, amén. Ahora, una segunda pregunta. ¿Qué significa para usted ser íntegro? Quiero oír respuestas. ¿Qué significa ser íntegro? ¿Qué creen? Entero, completo. ¿Qué más? Justo. Miren, esto de entero es, bueno, tengo un pastel aquí, le falta un pedacito, ya no está íntegro. Oye, está íntegro, total, justo. ¿Qué más? Transparente. ¿Qué más? ¿Qué es integridad? Creyente. ¿Qué es integridad? Mire, tengo aquí el diccionario Nelson. Dice de íntegro, completo, libre de manchas, cabal, maduro, que ha alcanzado su máximo desarrollo. En algunos casos denota el estado en que ya no falta nada. Ya está completo. Ya está completo. La Biblia dice que nosotros estamos completos en Dios. Completos en Dios. También dice el diccionario Nelson, perfecto puede aplicarse en sentido absoluto, tal como nosotros solemos hacerlo para enseñar la perfección moral absoluta, solamente cuando nos referimos a Dios. O sea, si quito el entre paréntesis, por eso lo puse subrayado, puedo leer ahí que perfecto puede aplicarse con sentido absoluto solamente cuando nos referimos a Dios. Nadie más es bueno en este sentido, nadie más. Mateo 5:48 reta al creyente a ser, sin embargo, perfecto como Dios es perfecto. Y este reto destruye cualquier orgullo y autosatisfacción que hubiera en el hombre. Por esa razón Pablo dice que no se considera como ya perfecto, sino que prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Déjeme decir algo que es importante que nosotros lo tratemos aquí. Perfecto en el sentido que estamos viendo aquí de tal como nosotros solemos hacerlo para señalar la perfección moral absoluta. La perfección moral absoluta, la integridad total, hay una sola persona que lo tiene y es Dios. Perfecto. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esos son los únicos. Totalmente perfectos. Nosotros los seres humanos, sin embargo, no podríamos nunca librarnos del hecho de que seguimos viviendo en un mundo tentados por el pecado, cometiendo errores, teniendo faltas. Sin embargo, la palabra de Dios nos pide a nosotros que vivamos con integridad y que seamos perfectos. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Y es que nosotros tenemos que distinguir y saber una cosa, que la perfección y la vida del creyente delante de Dios en perfección es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. O sea, perfecto absolutamente solo Dios. Sin embargo, Dios nos llama a que nosotros sigamos su ejemplo y que lo imitemos a Él y que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. O sea que Dios lo que va a mirar en nosotros es hasta dónde mi compromiso es real en vivir conforme a la palabra y la verdad de Dios. No soy perfecto, pero Dios en Jesucristo, por su gracia, me hizo capaz
de vivir luchando y esforzándome a la perfección, a la búsqueda de la perfección. O sea, no es que usted diga, yo voy a lograr ser perfecto como Dios. Tampoco es que usted diga, bueno, eso es una lucha insensata porque yo no, ¿para qué me voy a esforzar en ser íntegro si yo soy un pecador? No, nosotros tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para hacerlo. Cuando Dios habla de Noé, tenemos que entender que lo primero que dice es que Noé halló, ¿qué? Gracia delante de Dios. Gracia delante de Dios. ¿Cómo me ve Dios a mí? ¿Cómo me ve? ¿Quién soy yo? Uno pudiera preguntarnos, ¿quién somos nosotros? Una vez estuve en una conferencia, ¿quiénes somos nosotros? ¿Alguien dijo por allá? Nosotros somos pecadores, perdidos. Y otro dijo por otro lado, pues no, yo soy un hijo de Dios. Y se formó un debate. Y verdaderamente somos hijos de Dios. Éramos pecadores perdidos. Ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y como hijos, Dios nos dio el Espíritu Santo que nos guía a su verdad, que nos perfecciona, que nos santifica. Y estamos en un proceso de santificación, en un proceso de crecimiento donde nos renovamos de día en día en búsqueda de esa vida de integridad. Así que no es un absurdo pensar que un ser humano pueda decir, yo anhelo vivir en integridad delante de Dios. Y trabajo para eso. Y me esfuerzo en eso. Y Dios ve eso, hermano. Dios ve eso. Y Dios es como un padre que ve que su hijo se está esforzando porque quiere lograr una meta. Y de acuerdo a su capacidad, no puede lograr todo, logra solamente avanzar en... Pero ese padre dice, no, pero lo veo que está enfrascado en eso y está luchando por esa meta, yo lo voy a apoyar porque yo sé que él solo no va a poder continuar eso. Pero ve a otro hijo que está sentado ahí sin hacer nada, sin querer esforzarse por nada y le dice, bueno, porque mi meta es esta, pero ¿qué estás haciendo por ella? Nada. Pues ese padre no se siente estimulado a apoyar a ese hijo. ¿Me explico? Dios se siente motivado a apoyarnos totalmente cuando ve que tú verdaderamente tu corazón está puesto en Él, en buscarle a Él, en honrarle a Él y en ser la persona que Dios quiere que sea, con la integridad de Él. Pablo dice eso, yo me esfuerzo, no es que lo haya alcanzado, pero lucho, me esfuerzo por llegar a la meta. Miren, sobre la integridad de Noé, dice el versículo 9, varón justo. ¿Qué dice varón justo? La palabra hebrea describe a una persona que por fe vive en obediencia a la ley de Dios. Eso era un varón justo. Dice, perfecto en sus generaciones. O sea, entre la gente de su tiempo, entre sus contemporáneos, comparado con sus contemporáneos. Nosotros, yo tal vez no sea perfecto, pero cuando yo miro a mis contemporáneos, digo, nosotros estamos bastante bien. Cuando usted está en su trabajo y ve a la gente comportarse, cómo vive, a veces nosotros decimos, porque tengo un problemita ahí con mi familia o con mis hijos, pero cuando usted mira hacia afuera, hay que ver cómo la gente lo mira a usted, cómo lo mira a usted. ¿Sí? Conozco un pastor en Cuba que dice, yo tenía mi familia, la relación con mi esposa, bueno, a veces teníamos dificultades, problemas, y yo tenía que superarlos y oraba y decía, Señor, ayúdame en mi relación con mi mujer, con mis hijos, con mi familia. Hay cosas que no he logrado, hay cosas que no he alcanzado. Y así, hasta que un día, un vecino, que había sido una persona incómoda para mi familia, se convirtió al Señor Jesucristo. Y ese vecino un día me dijo en la iglesia, pastor, yo conocí a Cristo viendo a su familia. Sí. Y yo al principio lo odiaba a usted. Lo odiaba porque usted tenía una esposa que lo amaba y lo respetaba y la mía no me respetaba a mí. Sus hijos ahí siempre con usted, sus hijos eran ejemplo aquí en todo lugar y los hijos míos andaban haciendo cosas malas. Y yo quiero que sepa que su familia, el ejemplo, el testimonio de su familia me ganó a mí. Y él dice, yo creyendo que mi familia tenía problemas. Y yo creyendo que tal vez mis hijos no eran tan obedientes como yo quería. Y que mi esposa tal vez no y yo no teníamos los acuerdos, porque todos tenemos alguna dificultad, pero nosotros tenemos, hermano, comparado con nuestra generación, oro y tesoro. Tesoro. Ustedes los hombres tienen los hijos a veces, porque a mí me pasa igual, somos padres, yo soy padre de varones. Y que yo quisiera que se comportara así, o quisiera asado, que hiciera aquello. Pero cuando veo a ese muchacho y voy a la escuela y veo a los otros, digo, yo lo que tengo es oro. Oro tengo yo.
oro tengo yo. Entonces la cuestión de perfección, de perfecto entre su generación, entre sus contemporáneos, no es la idea de que yo soy una persona que no me falta nada. Yo aún tengo cosas que perfeccionar en mi vida. Aún mi vida está en construcción, pero en mi generación, ¿cómo es? ¿Cómo eres tú en tu generación, en tu grupo, entre la gente, entre los que están? Y no es decir, bueno, ya yo soy mejor que esa, así que puedo hacer lo que yo quiera, sino que yo sigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el asunto. Un día tuve un miembro de la iglesia que era una persona que era una persona que se mostraba a veces incómoda y difícil para el resto de los miembros de la iglesia. Y un día yo hablé con él, le dije, hermano, tiene que cambiar. Y ese hombre me dijo, pastor, yo soy así y no cambiaré. Y yo le dije, hermano, esa frase no es de un cristiano, esa frase es de un inconverso. Porque los cristianos estamos siempre dispuestos a ser transformados. Si no, no eres cristiano. Ningún cristiano es un vaso de barro ya cocido. Si está cocido, dice la Biblia, que hay que romperlo. O sea, si ya pasó por el horno, hay que romperlo. Tiene que ser moldeable en las manos de Dios. Porque si usted no está dispuesto a cambiar, ¿para qué lee la Biblia? ¿Para qué? Porque yo leo la Biblia para seguir siendo transformado. ¿Para qué usted viene a la iglesia a escuchar un sermón? Porque yo voy a escuchar la palabra para decir, wow, mira esto. O eso tiene que ver conmigo. Hay cosas que yo tengo que cambiar. No es así. ¿Por qué yo sigo buscando a Dios en oración? Porque le tengo que seguir diciendo, Señor, hay cosas en mi vida que no te agradan. Cámbialas. Señor, ayúdame a obrar bien. Ayúdame a hacerlo bien. Entonces el cristiano tiene que estar siempre sabiendo que estamos en una dinámica de perfeccionarnos. No estoy completo todavía. Dicen que un pastor puso en su oficina un letrero que decía, Dios es perfecto. Dios todo lo sabe. Dios está al tanto de todos los asuntos nuestros. Dios puede hacer el milagro más grande. Dios, y así empezó a poner toda una serie de características y dones y atributos de Dios. Y al final puso, yo no soy Él. Porque la expectativa de muchas personas es que el pastor sea Dios, ¿no? Que esté pastor, estuve enfermo y usted no me visitó. Ah, hermano, no supe. ¿Cómo no lo vas a ver? Ah, porque yo no tengo ni presencia. No soy omnisapiente. Si tú no me lo cuentas, yo no puedo saberlo. Si tú no me llamas y me dices, estoy enfermo, yo no lo sé. Ah, pero alguien pudo habérselo dicho. No sé, alguien tampoco lo supo. Pero la gente cree a veces que nosotros podemos hacer eso. O sea, yo no soy perfecto como Dios. Ni usted ni yo lo somos. Pero Dios está esperando que nosotros luchemos por la integridad. Que nosotros luchemos por la integridad. Dice, con Dios caminó Noé. Esta descripción que la Biblia reserva a los hombres con gran integridad de carácter y fidelidad a Dios. Por ejemplo, como el antepasado de él que fue Enoc. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué dice? Tome su cruz cada día y sígame. Seguirme a mí, dice el Señor. ¿En dónde? En el camino. ¿Quién es el camino? Jesús es el camino. Nosotros somos caminantes en el camino. A los primeros cristianos mucha gente les puso los del camino, porque estaban en un camino, en el camino de Dios. Nosotros caminamos con Dios. Usted tiene que ser una persona de integridad que camina con Dios. Miren, el caso de Noé, y lo puse aquí porque me interesa mucho esto, quiero que lo leamos. El caso de Noé no será la única vez en que Dios se reserva a un hombre de carácter íntegro o a un remanente fiel que refleja su gloria para hacer la diferencia entre un futuro perdido y un futuro de gloria que os dé esperanza y fe. La integridad de un hombre o de un remanente marca la diferencia con José en Egipto. ¿Fue así o no? Con Daniel y sus amigos en Babilonia, con los 120 cristianos en el aposento alto, o los 144,000 sellados en el tiempo de la gran tribulación, allá en el Apocalipsis. ¿Qué quiere decir esto? No va a ser la única vez en la historia de la Biblia, ni en la historia de la humanidad, hermano, en que Dios vio a alguien que marcó la diferencia por un carácter íntegro. Y eso cambió el futuro de su familia y de su generación. Dios tenía un propósito, claramente tenía un propósito con la familia de Abraham. Pero los hijos de Jacob estaban, podríamos decir en buen español, estaban en candela, viviendo vidas desagradables, haciendo cosas que no debían. Usted empieza a estudiar la vida de los hijos de Jacob ahí
y cuando la violación de Dina, ellos le hicieron la trampa a aquella gente, ¿te recuerdas? Los hijos vivían mal. José le contaba a su padre todas las cosas malas que hacían los hermanos, porque los hermanos hacían muchas cosas malas, pero esas personas iban a ser el pueblo de Israel y de ahí vendría Cristo, y eso era un problema. Y había uno que era diferente, que era José. Y muchas veces nosotros, y yo digo, muchas veces nosotros enseñamos y decimos, no fue un buen padre Jacob porque daba privilegios a José que no le daba a los demás. Y uno piensa, ¿o será que ese hijo se ganaba del padre lo que los demás no se lo ganaban? ¿Será que el padre se veía más motivado a bendecir a este muchacho que al resto? ¿O será también que descubrió que él podía hacer algo diferente a los demás? Porque los demás estaban todo el tiempo con el ganado, pero Jacob era el que llevaba el control de la economía familiar. Era el hombre del negocio, ¿no? El dueño del negocio era Jacob. Y todos sus hijos eran obreros. Y cuando los miró a todos dijo, ¿cuál de ellos puede sustituirme a mí después? Y vio que el que podía era José. Y a José entonces le empezó a enseñar todo lo que tenía que ver con administración. Estoy convencido de eso, porque José llegó a Egipto y llegó a ser el mayordomo de todas las propiedades de Potifar, que era un hombre bastante rico, porque sabía de administración, sabía de cómo llevar adelante un negocio, porque su padre se lo había enseñado, sabía leer y escribir, posiblemente sabía hasta otros idiomas que el padre pudo haberle enseñado, pero porque el padre vio que este hijo era el que era diferente en este aspecto. Pero tal vez no es tanto como que el padre privilegió a uno, como que ese uno se hizo digno de atención más que los otros. Y esos otros andaban en un camino malo. Y llegó a ser tan malo que llegó a una cúspide en el cual quisieron matar a su propio hermano. Estaban llenos de celos amargos, estaban llenos de amargura. Pero Dios sabía que esta generación, esas personas, tenían que ser las personas. Ahí estaba Judá. Judá iba a ser la tribu que iba a reinar, de donde vendría el Mesías. Ahí estaba Leví, de quien vendrían los sacerdotes. Entonces Dios usó a un hombre como José para cambiarlo todo. Él sabía que él podía exprimir a ese hombre y seguiría teniendo la misma integridad y el mismo carácter. Y cuando él lograra llevar a ese hombre a lo más bajo, lo iba a elevar a lo más alto para que supiera que yo fui quien te elevé. Y que después transformara su generación. Y pasó lo que Dios profetizó. Cuando los manojos que se inclinaron, los hermanos llegaron allí a Egipto y cuando vieron a José, después que se les reveló, le pidieron perdón y ellos comenzaron a vivir una vida diferente. La familia se unió y los que se habían descarriado, Dios los transformó por un hombre. Un hombre, no es la primera vez con Noé, pasa con... Y también uno ve, por ejemplo, en el tiempo de la deportación de Babilonia, cuando Jeremías predicaba en las calles de Jerusalén diciendo que vendría destrucción, porque el pueblo estaba, y los reyes y todos estaban haciendo lo que no debían, pues en ese tiempo Daniel, Ananías, Azarías y Misael vivían ahí y eran rectos. Así que ahí también estaba Ezequiel, que fue un hombre recto. Había mucha gente buena, a veces pensamos que el único bueno era él, pero recuerden cuando Elías dijo, Señor, solo yo he quedado. Y el Señor le dijo, oye, tranquilo que hay 7,000 rodillas que no se han doblado y cuyos labios no han besado a los Baales. O sea que no somos únicos, hay mucha gente fiel por ahí que Dios las tiene identificadas, porque Él sí sabe dónde hay un fiel. Pero había gente fiel en Jerusalén cuando predicaba Jeremías. Y después Dios usó a este Daniel y a este Ananías, Azarías y Misael, que nosotros conocemos como Cedrac, Mesac y Abednego, para hacer un cambio. Para hacer un cambio. O sea, ¿qué diferencia puede haber? Y ahí podemos seguir mencionando personas. ¿Qué diferencia puede haber en el tiempo presente? Usted no sabe todavía si usted es el fiel en quien Dios confía para que esta generación sea transformada. Sí. Para que todo sea diferente. Para que todo sea diferente. Para que todo sea, para que no sea igual. Para que no sea igual. La maldad se cierne alrededor de nosotros y a veces también contra la iglesia. Pero en el momento determinado Dios levanta a una persona o mantiene firme a alguien que pueda hacer la diferencia. Que pueda hacer la diferencia, hermano.
Así es. Y puedo poner el ejemplo de historia presente, pero nos extenderíamos mucho. Así que lo primero que Dios espera es integridad. ¿Qué te distingue como hombre? ¿Qué te distingue como hombre? Si tu compromiso es reflejar la gloria de Dios, tienes que desarrollar una vida de integridad. Mire, hermano, la integridad es tan importante en la vida de un hombre que en muchas ocasiones la persona entiende que usted es un hombre porque es íntegro. Pórtate como un hombre, eso es, pórtate con integridad. Firme, completo, de una sola palabra, de un solo pensamiento, de una verdad, honesto, justo. Ese, en muchos sentidos, es el concepto de hombría que nosotros traemos del pasado. El concepto de hombría no es, cómete como un hombre, tómate una botella de ron o sea un borracho. No, el pórtate como un hombre tiene que ver con otra cosa, con ser valiente, ser consistente. Y eso, jóvenes, eso verdaderamente es ser un hombre en el concepto de la palabra de Dios. Y, como dice ahí, integridad. ¿Se puede poner tu nombre ahí? Medítalo ahora. Se puede poner tu nombre ahí. Usted puede cambiar eso ahí, poner su nombre. Yo puedo poner ahí, Carlos Sebastián, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Carlos Sebastián. Dios pudiera decir eso de ti en algún momento. Lo puede decir hoy. Vamos a tener una oración privada ahí cada uno. Y vamos a hablar con Dios sobre nuestra integridad. Sobre nuestra integridad. Hablemos con Él. Señor, nosotros queremos ser hijos tuyos en integridad. Ayúdanos a reflejar tu gloria, Señor, siendo íntegros en toda nuestra manera de vivir. Ayúdanos a, por tu gracia, por tu Espíritu, perfeccionarnos de día en día, como tú quieres. Porque la mejor manera de mantener a nuestra familia a salvo de este mundo es siendo íntegros. Nuestros hijos nos verán vivir. Nuestras esposas confiarán en nosotros. El mundo y la generación alrededor sabrá que somos las personas justas delante de ti. Oh Dios, sobre todas las cosas tú lo sabrás. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.